fuera de todo. Quedé fuera de. Bueno, ya ahora no hablo más. ¿Ya está? Sí, profe, Ahí ya la vino en apareció. Ahí empezó a espera. grabar. Perfecto. Franco quedó alumno en afuera con la espera. explicación. Franco quedó fuera. Yo no dije, yo no participé directamente. No. Perdón. Bueno, entonces, con las explicaciones que nos dio Franco, podemos llegar a esta conclusión. ¿Vieron qué bueno que soy? A ver, digo, es evidente, ¿sí?, que el fondo, a ver, la OMC no es más que un espacio. Uy, esperen que me están tocando el timbre. Medio minuto. No esperaba esto. A ver. ¿Quién está? Ahí ponemos tres grupos, ¿no? Disculpas, ¿eh? Bueno, entonces, a ver, este es un ámbito en el cual se intenta, a través del consenso, a través del diálogo, lograr políticas comunes y que se acerquen más a satisfacer los intereses de los miembros. Este es un foro que comenzó con muy pocos miembros, hoy tiene, no, quito la palabra foro, porque se puede dar lugar a confusión. Esta es una organización, este es un sujeto del derecho internacional, que si bien no tiene un tratado constitutivo, ¿sí?, nadie duda de que se trata de una OI, bien, que tiene como fines y propósitos lograr un equilibrio en el comercio internacional de manera tal que los flujos comerciales vayan yendo y viniendo de una manera más o menos coordinada. A ver, para que se den una idea, ustedes saben que China fue un estado que hasta el inicio de este siglo tenía una economía más centrada en el Estado, ¿no es cierto? Al modificarse la Constitución y empezar a dar lugar al concepto de propiedad privada, que se constitucionalizó en la modificación constitucional del año 2001, si mal no recuerdo, ¿qué ocurre? China empieza a participar del fondo de la OMC en el año 2004, ¿sí? Cuando China empieza a participar, se levanta como un gran dragón, echando un montón de fuego, y genera muchas dificultades, a las cuales hubo que adaptarse como quien habla después de un tsunami. Ustedes piensen el Producto Bruto Interno de China, la población de China, piensen los precios competitivos que tiene China, lo real es que esto generó mucha dificultad. ¿Está bien? Pero ojo, para algunos estados como Estados Unidos, en el año 2004, si mal no recuerdo, claro, ¿qué ocurre? Estados Unidos tenía serios problemas en su economía doméstica. Muy bien, teníamos que impulsar el consumo, vamos a traer productos chinos muy baratos, ositos de peluche si quieren, de manera tal de que el consumo se mueva y empiece la economía doméstica a manejarse de otra manera, que de hecho le resultó bien, después le trajo otras complicaciones. Pero lo concreto y real es que todos los estados intentan buscar su mejor competitividad. Digo, antes de que exista la OMC y aún antes del GATT, recuerden que no existía nada a nivel comercial, viene Naciones Unidas, nada aporta en relación al comercio internacional, dice, muy bien, en 1949 La Habana se conforma la primera ronda del GATT, en esa ronda que se sostiene como GATT hasta el año 94, ocurre ahí en el 94 el cambio a OMC. ¿Está bien? Durante el 49 y el 94 se generaron varias rondas y en cada ronda se acordó normativa relativa a productos, nada de servicios, porque los servicios del GATT no estaban incluidos. ¿Está bien? Entonces acá, ¿qué se hizo? Ningún problema, empezó a generarse, bueno, yo para exportar botones,
yo Estado A, para exportar botones al Estado B, que necesita de esos botones, voy a cobrar un arancel preferencial de X cantidad de dinero, de X porcentual, una alícuota de tal, del 2% cuando a otros les cobro el 4%. Por ejemplo, ¿por qué empezó a ser interesante el GATT y luego la OMC? Porque uno de los principios de la OMC es casualmente la cláusula de la nación más favorecida. Se conoce como la cláusula de la nación más favorecida, aquella mediante la cual, cuando se invoca, es imprescindible darle al tercer estado invocante la cláusula de la nación más favorecida, para no repetir las mismas palabras. Si yo acordé con el Estado B, yo soy el A, que por tal producto voy a cobrar un arancel de importación equivalente a la mitad del habitual, esto es, si el habitual es el 4, cobro el 2, y viene otro miembro de la OMC a participar de este acuerdo, no le puedo cobrar más del 2, porque me va a invocar la cláusula de la nación más favorecida. ¿Entienden esto? Ah, gracias, chicos, por avisarme, pues no me doy cuenta. Ahí está incorporada. No, Entonces, profe, yo no lo entendí. vamos de vuelta, muy bien. Sí, por favor. Dale, vos tenés 3 estados, ¿sí? Estado A, Estado B y Estado C. Los 3 estados son miembros de la OMC. El Estado A acordó con el Estado B que le va a enviar botones, va a exportarle y el otro va a importar los botones del Estado A. Para lo cual le cobra un arancel de importación, va a pagar un arancel del 2%, pero habitualmente es el 4%. Todo esto lo estoy inventando. ¿Está bien? Entonces viene el Estado C y viene el Estado D también. El Estado C es miembro de la OMC. El Estado D no es miembro de la OMC. ¿Estamos bien? Entonces el Estado C le dice, che, yo quiero el mismo trato, quiero los mismos botones y obviamente al mismo precio, porque es más barato que el resto. Entonces, ¿a qué estoy obligado yo, Estado A? A decirle que sí. Pero si viene el Estado D, que no es miembro de la OMC, ¿sí?, y me pide lo mismo, yo no tengo ninguna obligación jurídica. Después veo si políticamente me conviene, si económicamente me conviene, pero jurídicamente no tengo ninguna obligación. Eso es el mercado común, ¿no? ¿Cómo, Rodrigo? Eso es lo que el ítem del texto decía que es el mercado común. No, el mercado común es otra cosa. El mercado común, por eso acá se presentan, cuidado con los conceptos. A ver, esto es una consecuencia de un acuerdo Profe. que existe en el... De acá me momento que le contesto y ya Sí. te contesto con Daniela. Esto es la consecuencia de un acuerdo que se concierta dentro de una organización, ¿sí?, entre partes, a la cual otra parte de esa organización acude, se mete y hace valer. Pero no es el mercado común. El mercado común es otro concepto. De hecho, en el mercado común, lo lógico sería que no haya aranceles de exportación e importación. Claro, la verdad. ¿De acuerdo? Pues se levantan las O aduanas. que fijen uno entre ellos. O que fijen un arancel común, ponele. Pero lo común en la historia, cuando se llega al mercado común, no hay aranceles. Sí hay un arancel externo común. Todos los estados van a cobrar lo mismo porque lo acordaron así, ¿entendés? ¿Sí? De esa subregión, ¿no? O de esa región, por ejemplo, el Mercosur. Sí, la Unión Europea, por ejemplo. Por ejemplo, la Unión Europea. ¿Está bien? Daniela. No, justo me lo respondió, que eso es en el marco de los países que forman parte entonces de la OMC. Los que no forman parte, Claro. si quiero le aplico, si no, no. Exactamente. Ahí viene el distingo que te puede contestar un jurista. El jurista te va a decir, no, minutito, acá estás obligado. Si es Estado miembro, porque así lo establece la ley. Ahora, que después vos digas, no, yo no estoy obligado, pero ¿sabés qué me conviene por esto, por lo otro, por aquello? Entonces ya es otro cantar. Profe. ¿Entendés? Sí. Sí, O sea gracias. que está obligado por la cláusula. Claro, porque la cláusula de la nación más favorecida es un principio que inspira la OMC.
¿Entendés? ¿Sí? Profe, Creo que hay pero compañeros con unas- la mano levantada. sí, que con respecto a justo lo de la cláusula que estábamos hablando, o sea, que el motivo de la creación de la OMC, la pieza fundamental, digamos, para que prospere, es la de la nación, de la cláusula más favorecida con respecto a las GATT, pues yo tenía entendido que también se había incorporado, que las GATT tenían solamente, se trabajaba solamente con el tema de productos, y que la OMC incorpora servicios también, y como que A ahí ver, hay un boom. Escuchá, estamos hablando como de dos cosas diferentes, Marcos, no te confundas. GATT no es la GATT, en su caso es el GATT, porque es un acuerdo, es el GATT. GATT continúa llamándose OMC, pero cambia muchas cosas, más no cambia los principios que la inspiraron. Los principios, el principio de la cláusula más favorecida, la nación más favorecida, existía en el GATT y existe en la OMC. De hecho, la OMC lo fortalece. ¿Vamos bien hasta acá? Y vos estás en lo cierto, creo que lo dije hace un rato, en el GATT no había servicios. No se hablaba de servicios, se hablaba nada más de productos. Porque el tema servicios trae complicaciones que se fueron mejorando con el avance de las comunicaciones, con el avance de la fidelidad de la documentación. Por ejemplo, cuando vos pensás en servicios, pensá en las profesiones liberales, ¿de acuerdo? Y de esto después lo vamos a ver con más detenimiento en los sistemas regionales que vamos a analizar. Pero lo real y lo concreto es que empieza toda esta movida, para entenderlo de alguna manera, desde el punto de vista de los productos, materias primas, productos elaborados. Entonces, por ejemplo, vos tenés automotriz, la industria automotriz. Tenés desde, yo no sé nada de autos, salvo que manejar, y si se me pincha una rueda se llama Automóvil Club, pero digo, desde un tornillo, una tuerca, el motor, digo, un montón de elementos que son los con los que armás el auto, el ensamblado y demás ya pertenece a otra cuestión. Pero acá lo que estamos hablando es de la materia prima y luego del auto producido. Entonces vendo el auto, lo compro, lo traigo, lo importo, lo exporto. ¿Me seguís hasta ahí? Aún, vos pensás, te llevé a un auto, pero te puedo llevar como al principio, a la lana. Entonces tenés ovillos de lana y no toda la lana es igual, porque vos la tenés catalogada. Entonces tenés los productos primarios que se hacen con lana, ponele una bufanda. Pero a la bufanda le podés agregar botoncitos, flores, arreglos, adornos, en fin. Tampoco entiendo nada. Pero lo cierto y concreto de esto es que si uno quisiera estudiar el marco normativo de la OMC, necesitas una materia anual. Y por cierto, criterio mío, muy aburrida. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando vos estás ejerciendo la profesión y te aparece una cuestión para intervenir como letrado, la cuestión económica la hablas con el economista, y la cuestión jurídica tuya es determinar, bueno, ¿cuál es la industria tal? Vamos a buscar la normativa, que ahora está todo sistematizado en internet, a Dios gracias, y lees la normativa y como buen jurista que sos la podés aplicar. ¿Se entiende? No podés conocer toda la normativa de memoria, porque aparte va cambiando, se va modificando y se va adaptando a las circunstancias económicas que atraviesa el mundo. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí, no sé si te respondí la pregunta, Marcos. Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra o sigo? Muy bien. Dale, Bautista. Yo en realidad era el dato de color que escribí ahí en el chat, que recuerdo que en el fallo Martín y contra la cosa de puertos, justamente en el tratado ese de Argentina con Brasil de 1940, uno de los puntos importantes era esa cláusula, la misma que estábamos hablando. Claro. Que ya incluso en tratados entre dos países. En rigor, la cláusula de la nación más favorecida es un principio, es una cláusula que viene del derecho internacional clásico. Yo después, si quieren, les cuento, porque si no parece que estoy enseñando internacional público en integración, pero a veces es muy difícil, digamos, separarlos, ¿no? Pero es de vieja data. Muy bien. Digamos que entonces en esta organización se toma, y esto va de la mano con otro principio que habremos de llamarlo el de igual trato nacional. El principio de igual trato nacional. Ustedes saben, no sé si yo les conté, pero yo antes de ser abogado soy profesor nacional de inglés. Cuando yo estudiaba el profesorado de inglés en el Joaquín B. González,
les estoy hablando del año 89, 90, tenía que comprarme los textos en inglés, obviamente, y eran textos extranjeros. Era muy simpático porque en ese momento, cuando entraban al Estado, al país, ya entraban a un costo altísimo, pero después le agregaban costos, y era, bueno, y lo mismo en la especialidad que elegí para el derecho. Yo me recibo de abogado en el año 94, y mi especialidad siempre fue el derecho internacional público, y los textos de internacional público siempre eran más caros que otros. Yo decía, wow, ¿por qué? Porque son extranjeros, pero bueno, a ver, este concepto de igual trato nacional como uno de los principios que nutren la OMC, está relacionada con esas realidades que a mí me tocó vivir y que yo se las transmito ahora por experiencia, que es esta. Cuando un producto extranjero ingresa, ya pagó los aranceles y el costo final se trasladó, no se puede agregar más. ¿Se entiende? Digamos, los estados se comprometen a no agregar más impuestos, más dinero, más precio al consumidor final en virtud de que es extranjero. Cuando ingresa al Estado tiene que tener el mismo trato que el nacional. ¿Vamos bien? Segundo principio. ¿Alguna duda con este principio? Sí, Bautista. Una duda con ese principio. Eso sería más que nada para evitar trampas que podrían hacer los estados, como, por ejemplo, está bien, si tenemos una reducción de aranceles, en vez de subir el arancel, lo que hago es que te pongo un impuesto una vez que el producto ya entró. ¿Sería como para evitar tal vez esa trampita? ¿O estoy...? ¿Sabés para qué es básicamente? Es para evitar la competencia desleal. Porque si yo, a ver, permití que ingrese lana, pero también tengo lana nacional, y hago el jueguito de que la lana extranjera va a costar más cara porque es extranjera, entonces estoy haciendo una competencia desleal en relación a la lana, y estoy yendo en contra de los principios de la OMC. ¿Se entiende? Es básicamente esa la cuestión. Entonces, porque el tercer principio, que yo siempre digo que para mí es un poco el básico, y digo que es el alma mater, ¿no es cierto?, de los principios, que es el principio de no discriminación, tiene que ver con esto, tiene que ver con poder hacer del comercio algo transparente, dentro de la realidad que tiene el comercio, que por cierto busca lucrar, y un lucro muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, se intenta a través de la OMC que haya transparencia, que haya la mayor equidad posible, y que esto no sea transmitido, digamos, al consumidor, que en definitiva es el que termina pagando los platos rotos. ¿Está bien lo que digo? En el sentido de pagar de más. Entonces, esto que yo trato de llevarlo a un nivel muy elemental para que los juristas lo podamos entender, con disculpa a todos los economistas presentes, lo cierto es que es un poco la esencia de la OMC. ¿Está bien? Está compuesto por un cuerpo normativo muy amplio, muy extenso, que nosotros en esta cursada no podemos abordar. Sí abordamos algunas temáticas en particular. La primera, por ejemplo. A ver, no podemos abordar no porque no queramos, sino porque no tenemos tiempo. Llevaría muchísimo tiempo y sería muy árido. Imagínense si yo les pregunto, bueno, ¿y cuál es la alícuota que pactaron China y el Congo en relación a...? Y bueno, ustedes me van a odiar para toda la vida, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el sentido? Hoy, aparte con toda la posibilidad de llevar información en nuestros celulares incluso. Ninguno, no tendrá ningún sentido pedagógico, ni didáctico, ni nada. En consecuencia, a ver, vamos a pensarlo de esta manera. Una de las grandes cuestiones que se pregunta mucha gente es, la OMC no tiene un tratado constitutivo, es un sujeto del derecho internacional. Y yo creo que es una pregunta un tanto infantil, si se me permite. ¿Y saben por qué digo esto? Porque si yo sé un poco de derecho internacional, tengo que darme cuenta que la subjetividad no está marcada por la existencia de un tratado constitutivo que establezca que efectivamente es un sujeto del derecho internacional. De hecho, los tratados constitutivos que así lo establecen son los más modernos.
los que aparecen del 1990 en adelante a la fecha. Con anterioridad, a nadie, ustedes van a ver Naciones Unidas, lean la Carta de Naciones Unidas y díganme si en algún lado dice que es un sujeto del derecho internacional. Digamos, la Constitución como sujeto está dada por el reconocimiento que otros sujetos tienen de ese sujeto. ¿Está bien? Nadie duda de que Naciones Unidas es un sujeto del derecho internacional. Tiene un tratado constitutivo desde ya, lo tiene, por supuesto. Cuando ustedes leen el Mercosur, por ejemplo, cuando leamos el Tratado de Asunción en la segunda parte, vamos a ver que en el artículo, en realidad en el protocolo de Duro Preto, artículo 38, 39, no me acuerdo bien, dice, el Mercosur es un sujeto del derecho internacional. Bueno, después vamos a ver si lo es o no. Digo, porque ser un sujeto del derecho internacional implica la capacidad de adquirir y contraer obligaciones de carácter internacional, no es nada más ni nada menos que eso. ¿Está bien? La OMC tiene un amplio reconocimiento como sujeto del derecho internacional. Depende un poco. ¿Cómo, Micaela? Sí, perdón, no, justo se me cortó de con mi ley porque estoy volviendo al trabajo, pero también depende un poco del marco teórico, si es un sujeto del derecho internacional o no. Como que hay diferentes teorías. Una es, bueno, la de que si tiene la posibilidad de contraer derechos y obligaciones en la toma de decisiones. Bien. Depende Bien. en qué marco teórico nos paremos, podemos analizar de distintos puntos si es justo o no. Sí, mira, te entendí por la mitad, pero como más o menos algo del tema, en el del tema estoy, creo que entendí qué me querías decir. A ver, te asiste la razón, claramente. A ver, existen diferentes posiciones doctrinarias. Yo quizá soy un tipo muy pragmático, entonces, y si bien me encanta la filosofía, creo que a veces no hay que hacer abuso de la filosofía en determinadas cuestiones, ¿no? Digo, este es un sujeto del derecho internacional. ¿Qué hace? ¿Adquiere obligaciones? ¿No las adquiere? ¿Cumple con obligaciones? ¿Es reconocido como obligaciones? Sí, quédate tranquila, Micaela, me imagino. Porque no, quédate tranquila, se te desentendió. Claramente, a ver, existen diferentes posiciones. Ahora, dejemos, yo siempre digo, hay ciertas cuestiones que no sé si merece tanto la pena abocarse a discutirlas con tanta profundidad. No me cambia mucho la vida, ¿está bien? Ni cambia nada. Podemos pensar que es un sujeto, podemos pensar que no lo es. Para pensar que no lo es vamos a tener un problema del método para justificar que no lo es. Pero bueno, después lo podemos charlar ahí sí, ya desde esa posición yo me paro a discutirlo desde un punto de vista filosófico para intentar llevar una estructura de pensamiento diferente. Pero si me paro desde el lugar en que lo es, no tengo ningún problema porque lo puedo observar. Es observable y consecuentemente es algo pragmático y lo puedo validar, ¿está bien? Como una cuestión de verdad o mentira. Entonces, como todo lenguaje descriptivo, en consecuencia, digo, dejémoslo, pero ya hoy la doctrina no discute si la OMC es un sujeto del derecho internacional. Todo el mundo adhiere a que es un sujeto del derecho internacional, y de hecho, quizá hay algunos doctrinarios del derecho de la integración que discuten si es o no un sistema de integración. ¿De acuerdo? Porque se interpreta que no puede generar, por ejemplo, un mercado común, y esto es lógico. No sé si todo sistema de integración tiene que generar un mercado común para ser sistema de integración. Digo, me parece que el concepto de sistema de integración es un poco más profundo y quizá más básico. Creo que el mercado común es un escalón a la integración. Pero bueno, respeto esa posición. Para mí es un claro sistema de integración, por eso lo estamos viendo. Y por otro lado, la otra cuestión que se discute, que se charla mucho, tiene que ver con los mecanismos para la solución de las controversias. Y esto sí nos importa como juristas, esto sí nos importa, porque nosotros como juristas es donde más vamos a participar, ¿no es cierto? Entonces, acá se presenta una cuestión muy interesante, porque en lo que hace al sistema de solución de controversias, a los mecanismos de solución de controversias, lo concreto es que entre el GATT y la OMC hay un cambio fundamental, y es que en el GATT, el Estado que estaba demandado tenía derecho de veto, se podía vetar. Esto se eliminó en la OMC.
la OMC viene a ser más transparente el mecanismo de solución de controversias. ¿Sí? Porque desaparece el derecho de veto que era propio del GATT, y aparece un sistema que, como todo mecanismo de solución de controversias del derecho internacional, comienza con una primera instancia que es la negociación directa. Es la consulta entre las partes. Esto es propio del derecho internacional. El derecho internacional, uno siempre lo pone en los términos del capítulo 6 de la Carta, específicamente en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que están los mecanismos, digamos, de solución de controversias, y la negociación es como el primero que aparece, ¿no es cierto? Que esperar que las partes tengan la capacidad de resolver sus dificultades a través del diálogo. ¿Está bien? Cuando esto no es posible, entonces aparece una segunda etapa, y después viene la tercera, y después viene la cuarta, que vamos a ir profundizando, porque en el GATT, en la OMC se dan cuestiones muy particulares que la vamos a abordar con más tranquilidad en la próxima. Yo ahora quiero saber, ¿alguna inquietud sobre esto que estuvimos charlando? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, como no, Guido. No me quedó claro el tema del veto. O sea, en el caso del GATT, ¿cuáles eran los estados que tenían esa Lo que posibilidad? pasa es que, escuchá, Guido, no te quedó claro porque no te lo expliqué. Claro, por eso. Simplemente Ok. lo mencioné, ya lo vamos a Ok. explicar, tranquilo, no se me Bueno. apresure, tranquilo, ya vamos a Listo, llegar. listo. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? No, profe, quería preguntarte, había levantado Natacha. la mano, no te quería interrumpir, pero entiendo esto que vos decís, ¿no? De la igualdad de los países para comerciar y todo, pero ¿cómo desde los estados, ¿no? En esta repartición de trabajo, hacemos para preservar, o sea, por un lado sí, comercializar en iguales condiciones, pero también para preservar nuestro mercado y la producción nacional? Porque digo, está bueno también que el valor retrocediendo en el mundo. ¿Cómo A ver, lograr ese? Natacha, perfecto. Se te escuchó medio entrecortado, por eso te corté, discúlpame. A ver, Natacha, está muy buena la pregunta, y casualmente, a ver, cuando vos lees la normativa y lees un poco los acuerdos que se celebran en el marco del OMC, la tendencia principal es poder colaborar de una manera muy activa con las economías que están emergiendo, con las que están creciendo, con las que están en vías de desarrollo, etc. Esto me está planteando un tema que tiene que ver más con la ética de las relaciones comerciales y de las relaciones internacionales, porque en definitiva estamos pensando cuál es el mejor mecanismo para que cada uno de los pueblos esté mejor posicionado dentro de su realidad. ¿De acuerdo? Y es verdad, a ver, uno tiene que tender como Estado a que sus productos y su riqueza, tanto natural como su riqueza de producción, pueda generar el bienestar necesario, que se traduce en dinero y se traduce en buenos negocios. Y es cierto, a ver, estamos en una situación internacional desde hace mucho tiempo en la que parece que el más grande se come el más pequeño, como una regla natural y como una ley natural. Y esto no debería ser así. Yo creo que la OMC es una de las organizaciones que más lucha por esto, ¿sabes, Natacha? Y si tuviéramos más tiempo, que voy a ver si me lo hago, vamos a ver algunos casos en los que estados que de no tanta riqueza ganaron batallas legales en el marco de la OMC en contra de potencias económicas, ¿entendés? Con el fin de preservar casualmente estos principios. Pero no es fácil, claramente. A ver, esto es lo mismo que pensar que en Naciones Unidas somos todos iguales. La verdad es que el principio de igualdad soberana, desde una mirada pragmática, se presenta como una cuestión ideal, no como una cuestión real.
¿Está bien? Vos preguntale a San Marino si tiene la misma posibilidad de elegir qué va a votar que Brasil. San Marino se cuelga del primer hombro que encuentra para ver qué le va a convenir más y quién le va a dar algo mejor por su voto. Es una realidad. ¿Estamos? Entonces, las relaciones internacionales se manejan desde un lugar de desigualdad y tienen como propósito generar las mejores y más, así no se dice, pero no importa para que se entienda, iguales, ¿sí?, oportunidades para todos. ¿De acuerdo, Natacha? No tengo la fórmula, claramente. Tampoco, pero nada, fue eso, que el comercio, nada, por suerte ahora ya no hay guerras, ¿no? En ese sentido, pero el trabajo que significa esto, nada, de que cada estado se pueda reconocer, no Obvio. digo pero en iguales condiciones, por lo menos de nada, defender sus intereses y que nada, nadie se salva solo en este Seguro. sentido. Seguro. Mirá, yo lo que creo es que básicamente esto depende de las políticas que se adopten desde el punto de vista de los gobiernos, ¿no es cierto? Esto es un tema que me parece que es como el ABC. Hemos tenido en la historia del mundo y corrientes filosóficas en materia de economía que han quedado en el pasado y otras que han avanzado y otras que están ahí, digamos. Me parece que depende de las políticas económicas de cada gobierno, ¿no? Claramente. Y qué es lo que proyecte el gobierno como política social, obviamente. Pero bueno, ahí ya nos excede un poco a los juristas. Claro, Muy bien. perdón que me meta, pero en realidad depende de cada gobierno en sí eso, porque si un Estado no tiene credibilidad para el resto del mundo, ¿y cuántas inversiones pueden llegar, por ejemplo? Es muy complicado. Totalmente, totalmente. Esto que vos, Lucas, estás diciendo está íntimamente relacionado con la soberanía y con la manifestación soberana de la jurisdictio. Cuando vos tenés la jurisdictio lo suficientemente fortalecida, das seguridad jurídica. ¿Está bien? Entonces, la gente confía, el inversor confía. Cuando no hay seguridad jurídica o se siente que no hay seguridad jurídica, entonces el inversor se espanta. Esto es así. Pero es lógico, es así, ¿no es cierto? Miren, yo aprendí, y acá me va a corregir mi amigo Franco si está bien o está mal, que en economía hay nada más que dos maneras de hacer plata. Con plata propia o con plata ajena. Pero siempre con plata. ¿Está bien, Franco, lo que digo? Volvemos al suma cero, sí, de algún lado sale, a menos que se generen, bueno, sí, sigue siendo plata propia, está bien. Claro. Sí, digamos, sí. Plata propia o plata ajena. No hay otra manera, pero sin plata no haces plata. Estamos. Entonces, y esto es un principio económico, y hay que pensarlo y hay que, ¿no es cierto?, tenerlo ahí como una estampita religiosa para los religiosos, y bueno, a ver, este principio, si no tengo 10 mangos, no voy a tener nunca 100, tengo que tener 10 primero. ¿Está bien? Es que es así está con el derecho, porque incluso ningún derecho, perdón por lo que voy a decir, pero ningún derecho termina siendo gratis, porque alguien siempre tiene que pagar en realidad esos derechos también. Si el Estado está pagando algo, es plata que sale de bolsillo con los impuestos y demás. O sea que siempre se usa plata. Nada más pragmático, no escuché hasta ahora otro comentario más pragmático que ese, te lo agradezco, coincido plenamente. Es así, a ver, claramente. Entonces, bueno, a ver, vamos a suspender un poco esto, que veo que algunos se me están aburriendo, y vamos a empezar con los trabajos prácticos que tenían para hoy. A ver, caso ESO, faltaba, ¿no? ¿Está el caso ESO? Sí, acá estamos. Sí. Bueno, ¿y quieren empezar? Dale, yo empiezo. Dale. Bueno, yo voy a empezar con la introducción y con el contexto histórico en donde se falló este caso. Es caso ESO S.A. contra Gobierno Nacional. Sí. Bueno, primero voy a describir brevemente el contexto histórico, social, político y económico en el cual se dictó este fallo, y también el contexto en el cual se sancionaron estas normas que son objeto de análisis y conflicto. En segunda instancia, especialmente en cuenta la brevedad, ¿eh? Sí. Bien Dale. Corto, muy corto. Hablo rápido. Bueno, Dale. Vamos a hacer un punteo con información que consideramos relevante. Después vamos a ir desarrollando los hechos del caso, obviamente, y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y después una conclusión
de las principales consecuencias jurídicas que dejó este fallo. Bueno, en el contexto histórico, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1941, Estados Unidos y Argentina firman un tratado comercial, en donde ciertos productos provenientes de Estados Unidos que ingresaban a nuestro país estaban eximidos de pagar impuestos. ¿Por qué? Bueno, para fomentar la inversión extranjera en nuestro país, porque había un estancamiento económico tremendo, obviamente por la Segunda Guerra Mundial, donde estaban inmersos la mayoría de los países del mundo. Después, en 1955, hubo un golpe de Estado, o sea, contra Perón, y se dictó desde el Poder Ejecutivo 2 decretos ley. El primer decreto ley 2238 del 55, que fijaba un gravamen extraordinario sobre la importación de mercaderías, y el decreto ley 5153 del 55, que estableció recargos de cambio sobre la importación de automóviles. Y después, en 1968, que es donde se dictó este fallo en cuestión, hubo como varios vaivenes políticos, que, por ejemplo, había derrocamientos de gobiernos, la resistencia del imperialismo estadounidense, dictaduras militares, revueltos porque querían más derechos laborales, que querían alcanzar libertades políticas, todo en un contexto de un nuevo ordenamiento democrático. Listo. ¿Quién sigue de tu grupo? Ahora viene Delphi. Bien, como para seguir con estos datos relevantes, importantes para entender y saber, para la mayor comprensión del fallo, vamos a mencionar que en 1941 se firmó un tratado de comercio entre Argentina y Estados Unidos, el cual entró en vigencia el año siguiente. Años más tarde, en 1955, Argentina dicta el decreto 2238, que fija un gravamen extraordinario sobre la importación de mercadería, y el decreto ley 5153, que estableció impuestos para la adquisición de vehículos importados. El conflicto del fallo va a aparecer cuando ESO, Sociedad Anónima, adquiere autos y camiones importados para el uso de su personal, y al llegar los vehículos al país, se le aplican impuestos a raíz de una normativa interna posterior al Tratado de Comercio. La petrolera alega que el tratado que existía... Perdona un minuto. Fíjate cómo acá en este caso aparece una violación a lo que antes denominamos el principio de igual trato nacional. Totalmente. ¿Entienden? Acá tienen un caso concreto y práctico. Antes Bautista trajo el de la cláusula de la nación más favorecida con el caso que a él le tocó antes, y acá aparece con otro que está interesantísimo para pensarlo. ¿Está bien? Dale, entonces sigamos, Delfina. Bien, entonces la petrolera alega que por el tratado que existía entre Estados Unidos y Argentina, no debía pagar gravámenes, ya que los automotores habían llegado al puerto de Buenos Aires con anterioridad a la entrada de la vigencia de estos decretos. Sin embargo, la aduana en ese momento exigió el pago de los gravámenes, y eso se vio obligada a pagarlos para poder recibir los vehículos. Pero luego va a plantear que la aplicación retroactiva de los recargos es inconstitucional, habiéndose violado el Tratado de Comercio que nuestro país celebró con Estados Unidos y que fue ratificado por la ley 12.741. Eso como datos relevantes, y seguimos con más análisis del fallo y el conflicto normativo que se dio. ¿Quién sigue? Yo. Bueno, como estaba hablando Delfina, el conflicto surgió, digamos, a partir de un tratado económico que se firmó entre Argentina y Estados Unidos, entre sus miembros, y bueno, y básicamente el objetivo del tratado era que determinados productos realizados por alguno de los países miembros e importados por otro de ellos estén exentos de ciertos impuestos o gravámenes internos que sean diferentes o más elevados de los que gravaban artículos similares de origen nacional o extranjero. Entonces, lo que se buscaba era, digamos, fomentar las inversiones de países extranjeros y, bueno, y esta relación de comercialización de productos, digamos, entre los Estados miembros. Y bueno, y ahora vamos a seguir con la otra norma, digamos, que generaba conflicto. Bueno, como dijo mi compañero, el problema radicaba entre que por un lado teníamos un tratado que lo que trataba de hacer era fomentar
la comercialización y la importación de la mercadería, pero después apareció el decreto que mencionó mi compañera Barbie, que es el 2238 del año 55, que es este decreto que habíamos dicho que fijaba un gravamen extraordinario a la importación de la mercadería. Entonces, justamente lo que ocurría era lo contrario, en vez de favorecer a tener una buena relación de comercio entre los países, teníamos un decreto que lo que estaba haciendo era fijar un impuesto. Después también mencionamos en este fallo el decreto 51-53, también del 55, que imponía aparte otro impuesto que era con respecto a el cambio en la introducción de los automóviles. Este decreto se sancionó el 12 de diciembre del 55. Y bueno, lo que sucedía entonces era que teníamos estos dos decretos que estaban fijándonos un gravamen en la importación de los automóviles y estaban contrariando lo que decía el tratado. Entonces, se estaba legislando sobre una materia tributaria, los tratados, con respecto, o sea, en una situación distinta a lo que decían los decretos. Y después, bueno, mi compañera va a explicar mejor, pero lo que decía el gobierno era que, sin perjuicio de que teníamos este tratado donde trataba de tener una mejor comercialización entre los países, el principio de aquel entonces era que la ley posterior derogaba la anterior. En realidad sí, el principio sigue existiendo, Ariela, ¿eh? Claro, pero lo que estaba diciendo... El principio de ley posterior deroga la ley anterior, ley especial deroga la ley general, sigue existiendo. Ahora el lo va a punto explicar que mi se daba el compañera. conflicto entre la norma local y la internacional. Exactamente. Perfecto, muy bien. ¿Quién sigue entonces? Sigo yo, voy a explicar un poco los hechos del caso. Básicamente, bueno, es seguir con lo que decían mis compañeros. En el año 1968, la petrolera, inicia una demanda contra el gobierno nacional, y entre varios puntos lo que argumenta es que la petrolera tenía un permiso del Banco Central para invertir unos fondos que tenía en ese país para lo que era la adquisición de vehículos importados para el uso de su personal y también para el transporte de mercaderías. Y el conflicto de este caso es básicamente eso. Lo que dice la petrolera es que los vehículos ingresan a nuestro país antes de que se sancionen los dos decretos que explicaba Ariela. Claro. Entonces, lo que dice es inconstitucional que me apliquen de forma retroactiva estos decretos. Y también lo que dice es que viola el Tratado de Comercio que se había celebrado en 1941, aprobado en 1942, porque obviamente que la perjudicaba. Lo que decía, pedía como una repetición en lo que habían abonado, porque básicamente la aduana le exigió el pago porque si no, no le dejaba retirar los vehículos, entonces querían que le devuelvan el dinero. Y también dice que se violan los artículos de la Constitución, porque, a ver, es una delegación legislativa en materia tributaria, que no estaba permitido, porque justamente los decretos no, y también porque se está violando lo que es un tratado de nación, un decreto está violando un tratado de la nación. Y en lo que es sentencia de primera y segunda instancia, se rechaza lo que pretende eso. La verdad que esas sentencias las recontra buscamos y no estaban, pero solamente tenemos esta información que se rechaza en primera instancia, eso apela, se vuelve a rechazar, por eso llega a corte por un recurso ordinario, y bueno, ahora mi compañero va a explicar qué sucede en la corte. Bueno, sigo yo. ¿Se me escucha? Sí, acá estoy. Guillermo. Muy bien, Sí. dale, Guillermo. Bueno, la resolución de la Corte va a tener 3 ejes. En el primero, la Corte va a decir que el permiso otorgado por el Banco Central de la Nación Argentina para la importación de estos productos de ninguna manera exime a la petrolera de pagar impuestos. En un segundo eje, lo que va a analizar es la retroactividad de los decretos ley realizados en 1955,
diciendo que si bien los vehículos habían llegado al país previamente al dictado de estos decretos, no habían sido despachados, por lo cual la norma no es retroactiva, sino que está bien aplicada, ya que la retroactividad sería si los productos ya hubieran sido despachados. Y en un tercer punto, y el más importante para el eje que estamos llevando adelante nosotros, es que la Corte dice que no hay una prelación jerárquica entre los tratados y las leyes internas. Y ante un conflicto normativo que se genere, la solución se va a desprender de los principios constitucionales de ley posterior de la ley anterior, y la ley especial prevalece sobre la ley general, siendo así que los decretos leyes establecidos en 1955, el 2238 y el 5153, van a modificar lo establecido por el Tratado Internacional firmado por la nación argentina y estadounidense. De esta manera la Corte toma como decisión rechazar la demanda interpuesta por la petrolera ESSO y no haciendo lugar a la repetición solicitada por ella. Ahora mi compañera va a dar una pequeña conclusión del tema. ¿Y tu compañero Hola. es? Ah, compañera, perdón. Compañera. ¿Yo? Bueno, la ¿Dónde conclusión, estás? Acá está, Magdalena. Bien, dale. la conclusión sería que como en ese momento no había una supremacía entre lo que eran las leyes nacionales y los tratados, para resolver los conflictos de este caso, por ejemplo, que eso alega un tratado y el Estado alega los decretos que dictó con posterioridad, todo se resolvía en base a los principios que ya mencionaron, que era que ley posterior deroga a la ley anterior y ley especial deroga a la ley, no, al revés, no, está bien, ley particular deroga a ley especial. Entonces, como el caso se No, resuelve en base a eso, ¿Cómo al es revés. eso de ley particular deroga la ley especial? Ahí me perdí. No me acuerdo cómo era. Era ley especial deroga a ley general. ¿Deroga? Ahí está. Claro. Deroga Ahora no, sí. es como que tiene primacía sobre la ley. Sí, claramente, general. claramente. Lo estaba diciendo mal. Bueno, entonces la solución del caso sería eso, o sea, se resuelve en base a eso, que en ese momento los tratados tenían la misma supremacía, o sea, que la Constitución y las leyes nacionales, y los decretos, en este caso era el decreto que había sacado el gobierno, y como los decretos eran posteriores, iban a aplicar los decretos y no el tratado de comercio que tenía Argentina con Estados Unidos. Bien, bueno, bien. Les digo que me sorprende cómo se las ingeniaron para decir a algunos participantes lo mismo, pero cambiando un poco la mirada y así haciendo un esfuerzo prosaico, diría yo. Yo eso lo valoro, porque es un fallo muy corto para tanta gente y esperaba algo así, pero la verdad que con muy buen nivel, así que bien a todos, muy bien, muy bien. Sigamos con el otro grupo, a ver, ¿qué otro trabajo tienen? Profe, perdón, hay una compañera intentando ingresar, Micaela. Pero no tengo a nadie en espera. Sí, ya estoy, gracias. Ah, perfecto. ¿Otro grupo? Jauregui, creo. Seguíamos. Jauregui. De la A vez ver. pasada habíamos quedado. ¿Puede ser? Dale, Jauregui, entonces. Bueno, nada, antes de empezar, yo voy a empezar a contar los hechos, pero primero nos parecía importante remarcar que este fallo es fundamental a los efectos. Primero, que muestra una contradicción entre una norma de derecho interno, que viene a ser el artículo 14 de la Ley 48, y una norma de derecho internacional como es la Convención Americana de Derechos Humanos. Y que el estándar que tuvo la Corte al momento de fallar fue en un momento que todavía no se había dado la reforma de 1994 que establecía la preeminencia de los tratados sobre las leyes, razón por la cual después la Corte tiene que modificar su, en cierto punto, estándar en fallos posteriores. A su vez es importante remarcar que Argentina ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos en 1984. Por ende, ya la había ratificado y esta convención venía a establecer una serie de garantías para un imputado penal, entre ellas el derecho de la garantía de doble conforte o de doble instancia, que establecía que toda persona inculpada de un delito tenía el derecho de poder recurrir el fallo ante un juez o un tribunal superior. Garantía que también se veía prevista en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, también que establecía que toda persona declarada culpable de un delito podía hacer revisar, ¿sí?, el fallo condenatorio y la pena impuesta, y que este fallo sea sometido a un tribunal superior, conforme a lo que prescribía la ley. En cuanto a los hechos, la causa llega a la Corte en 1988.
Jáuregui, Luciano Jáuregui, era un militar argentino que había desempeñado diversos cargos militares en la última dictadura, con sede en Rosario, de 1979 a 1980. Es una causa que llega porque se lo empezó a investigar por delitos cometidos en esta última dictadura militar, y él, ante el Tribunal de Rosario de primera instancia, plantea excepciones previas, alegando la inconstitucionalidad de la ley 23049. ¿Por qué? Porque él alegaba, por un lado, que esta ley debía ser inconstitucional, declarada inconstitucional, porque privaba en cierto punto las atribuciones del Poder Ejecutivo, porque se suplantaba la jurisdicción de los tribunales militares para entender en la causa, en los hechos cometidos por él, que fue un militar, por los actos de su servicio, y se suplantaba la jurisdicción de la justicia militar a la jurisdicción de la justicia federal, que iba a pasar a entender en estos actos. Y alegaba que también esta ley debía ser declarada inconstitucional porque vulneraba los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional, que al haber suplantado y sustraído la jurisdicción militar a una justicia federal, se estaba vulnerando la garantía constitucional de juez natural, y a su vez se afectaría la garantía de la doble instancia. Él se presenta estas excepciones que son negadas. Perdón, no me queda claro desde tu discurso por qué se afectaría la doble instancia. No lo has dicho, creo. No, ¿No? Él plantea que a raíz de que se vulnera la garantía constitucional del juez natural, por en cierto punto darle competencia a la justicia federal y sustraerlo de la justicia, no podría en cierto punto que se revise el fallo en lo que es una jurisdicción militar. No, pero no es por eso. A ver, cuidado con esto, Jazmín. En el caso Jáuregui se da una interesante cuestión que parcialmente lo explicaste, pero no dijiste algo que es fundamental para que el resto que no leyó el caso entienda, porque aparte todos van a ser examinados sobre estos casos, que es lo siguiente. A ver, la ley 23.049 estableció que estas personas iban a ser juzgadas en instancia única. Esta es la cuestión. Ahí va. ¿Entendés? Y al ser juzgados en instancia única, claro, Jáuregui dijo, che, a mí me condenaron. ¿Y quién revisa esta sentencia? ¿Dónde está el doble conforme que bien explicaste? Claro. Porque si no, no tiene base fáctica ni jurídica la explicación que estás dando, porque sí se entiende la eventual violación al principio del juez natural, pero no a lo de la doble instancia. Y radica casualmente en que la ley 23.049 establece la instancia única. ¿Está bien? Claro. Dale, entonces. Bueno, ante la negativa de las excepciones, Jáuregui planteó un recurso extraordinario ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, que le rechazan el recurso y le devuelven el escrito, fundando en un error material. Perdóname, Jazmín, ¿vos estás sola en el grupo? No, yo redacto los hechos y después hablan de los argumentos de la Corte. Ah, bueno, pero ¿cuántos más hay? Porque, ¿cuántas personas más hay? 4. Porque el caso lo conozco mucho y está quedando como, perdón, no, yo no me quiero meter en la dinámica de los grupos, pero siento que estás abordando demasiado. No sé si queda mucho más después. No, es llegar a la Corte. Bueno, dale. Entonces, sigamos con tu propuesta. No, se le niegan las excepciones, entonces al denegarse el recurso extraordinario, Jáuregui presenta un recurso de queja ante la Corte, alegando que el rechazo de la Cámara en cierta forma era un exceso y no estaba brindando un adecuado servicio de la justicia. ¿Y por qué era un exceso? Y pues estaba negándole el que lo revise la Cámara por un error material en cuanto a lo que era el escrito. Pero no me estás contando el error material. Te estás quedando con parte de la info y no te llegamos a entender. Porque si no queda como que la Cámara no puede rechazar, y la verdad que la Cámara puede rechazar un recurso. No, es que eso en realidad lo digo yo más fundamentando con los argumentos de la Corte. Por eso ella es como que solo tiene que... O sea, lo que iba a contar eran los hechos por arriba para que después nosotros fundamentemos con lo que dice la Corte. O sea, puntualmente por el rechazo de este recurso extraordinario, la Corte lo que dice es que el error material que fue por parte de la defensa del apelante en cuanto a que es un error de un número que ponen en este mismo recurso,
provoca que al ser tan, no por decir irrelevante, pero medio Perdóname, insignificante, termina Perdóname, dejando a una perdóname, persona... Valentina, un minuto, disculpa, porque el resto no llegamos a entender. El punto es este, gente. Cuando el defensor presenta el recurso, no hizo adecuadamente la foliatura. Claro, Entonces, al no hacer la no, pues si no lo decimos, chicos, chicas, no se entiende. El otro que está escuchando se queda porque son colegas suyos, pero yo que soy su docente te voy a decir, che, mirá, no te estoy entendiendo. ¿Entendés? ¿Entienden la crítica constructiva que trato de hacer? Para que podamos entender todos. Dale, esa dale, parte Valentina. la decía yo justamente explicando que ese error material que menciona también la Corte en su fundamento fue ese error de foliatura en el número en cuanto al recurso, y que por eso la Cámara de Apelaciones de Rosario le niega a Jáuregui esta instancia. Que, bueno, ante ese fundamento ellos deciden darle procedencia a la queja porque piensan que ese error material no correspondía a dejar afuera a alguien y vulnerar su derecho de poder llegar a la Corte Suprema y apelar esta situación. Claro, eso es un exceso ritualista, dice la Corte, ¿no? Claro. Sí, bueno. Exactamente. Bueno, por otro lado, el apelante, después de esta situación, lo que menciona es que esta ley 23.049 lo que hace es que posee una supuesta infracción al principio del debido proceso, porque prevé una supresión de la instancia militar al permitir el abocamiento de la justicia civil, digamos. Y en cuanto a esto, la Corte refiere que la doble instancia judicial no constituye un requisito de naturaleza constitucional, que por eso no es que sucede esta situación que plantea el apelante, que por eso ellos entienden que es correcta la función que tiene esta ley. Por otro lado, en cuanto a lo que se prevé en el artículo 8 de la Convención Americana, en su apartado número 2, inciso H, tiene como requisito que esta doble instancia sea únicamente ante las sentencias definitivas, a lo que la Corte también menciona que esta resolución que tiene la Cámara de Apelaciones de Rosario es semejante a una sentencia definitiva, por lo que también es procedente esta situación que plantea el apelante. También considero que este requisito exigido por la Convención Americana de Derechos Humanos resulta satisfecho con la posibilidad de interponer este recurso extraordinario ante la Corte, que está en el artículo 14 de la Ley 48, y que esta doble instancia judicial tampoco tiene anclaje constitucional, por ende resulta satisfecho esto que plantea el apelante, como que no le están dando esta doble instancia, que por eso ellos dicen que no es así, porque se queda satisfecho con este recurso extraordinario. Por último, también lo que señala la Corte es que debe rechazarse el agravio del recurrente, por cuanto éste afirma que los jueces de Cámara no tuvieron en cuenta los límites fijados por la ley de facultad de abocamiento, dando como fundamento que el acuo se relaciona con los objetivos perseguidos por el legislador al otorgarle la facultad a la justicia federal. Y ahora mi compañero Nicolás Bruno va a decir específicamente cuáles fueron los argumentos de cada juez en cuanto a esta cuestión. Claro, a ver, para no extenderme mucho, lo que plantean es que la Constitución en ningún lado dice cuántas instancias tiene que tener el proceso. Por lo tanto, la doble instancia no tenía jerarquía constitucional y que la doble instancia en este caso se veía satisfecha con el recurso extraordinario, que con eso era suficiente y que se cumplía lo que plantea la Convención. Tuvo muchas críticas el fallo por parte, por ejemplo, de Vidal Campos, que planteaba que lo que busca la Convención es una segunda instancia que abarque todo, todos los hechos, el derecho, todo, cosa que no se veía satisfecho con el recurso extraordinario de la Corte. Y más que eso, nada. Después el doctor Delucho plantea que rechaza la queja basándose en fallos anteriores, en un voto suyo anterior, y ahora que mis compañeros van a dar un poco las conclusiones finales. Acá, hola, profe. ¿Se escucha bien? Sí, sí.
porque estoy con los datos, cualquier cosa me avisan. Bueno, nosotros en cuanto a las consideraciones finales, teniendo en cuenta a cómo resolvió la Corte, concluimos de que está instalada la corriente del monismo moderado. ¿Por qué? Porque si bien la Corte tiene en cuenta esta doble instancia judicial contenida en el tratado, contenida en la Convención Americana de los Derechos Humanos, es como que al decidir, decidió darle prevalencia a la Ley 48 del recurso extraordinario al establecer que justamente cumplía con la exigencia contenida en el tratado. Es importante, como se mencionó, que este fallo es de 1988, con lo cual es antes de la reforma del 94, y si bien Argentina había ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos, no había un fundamento normativo constitucional que justamente establezca el rango entre las leyes y los tratados. Entonces, por eso también en la Corte lo que decidió fue darle supremacía a la ley interna por sobre el derecho internacional. Vos sabés que, Daniela, yo estaba escuchando el comentario de ustedes y yo no estoy de acuerdo con esa conclusión. Es más, no me parece que emerja del fallo. A mí me parece que cuando uno lee el fallo, a la conclusión que podemos llegar es a la siguiente. En rigor, la Corte empieza ya en ese fallo a darle importancia a la Convención, a diferencia de lo que ustedes dicen, pero no se anima a decir que no se cumplió con la Convención. Claro, es como que tiene en cuenta, pero A ver, como que... Esto es como muy importante pensarlo, chicos, porque si no nos vamos a quedar con una idea equivocada. A ver, en este fallo la Corte dice, mira, vos te estás quejando, Jáuregui, y ¿sabés qué? En la queja en lo formal, tenés razón, pibe, tenés razón, es así. Vos decís que ponés en duda si efectivamente te está violentando la doble instancia. Y ¿sabes una cosa? Tenés razón en plantearlo, pero te equivocás porque no se te está violentando. Porque este Estado, a través de esta Corte, da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8, apartado segundo, inciso H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando esta Corte te está escuchando y está dándote una respuesta. Esta es la doble instancia. ¿Se entiende la lectura? Sí, A ver, esto para que lo pensemos. No estoy diciendo que esté bien lo que hizo Corte, porque en rigor, desde un punto de vista estrictamente técnico, y hoy con el diario del lunes, mirándolo desde el año 2021, lo real es que ese fallo no hubiera sido dictado de esa manera. Hoy se dictaría de otra. ¿Por qué? Porque lo cierto es que el recurso extraordinario, cuando se habla de recurso extraordinario en los términos del artículo 14 y 15 de la ley 48, no queda satisfecha la doble instancia. Claro, eso porque la como doble una instancia está interpretación fundada restrictiva. en una amplia investigación de los hechos y el derecho, en una amplia capacidad para investigar sobre todo lo que hace al fallo, y no solamente la cuestión jurídica como lo es el recurso extraordinario federal. Sin embargo, la Corte hace un juego ahí de querer acercarse al derecho internacional, en particular a este derecho internacional de los derechos humanos que en ese momento estaba en pleno apogeo, y dice, estamos cumpliendo con la Convención. No es verdad que estamos incumpliendo, estamos cumpliendo con la Convención. Entonces, esta es la conclusión a la que tenemos que llegar desde la mirada que estamos haciendo nosotros. Porque sería incorrecto pensar que la Corte, en algún sentido, y, a ver, cuando ustedes se esfuerzan, porque lo vi en varios grupos, en identificar un fallo con una posición monista o dualista, se incurre en un yerro interpretativo, porque lo real es que nosotros
en nuestro ordenamiento jurídico siempre fue monista moderado. Que nosotros tengamos jurisprudencia en que la Corte habla o cita alguna doctrina dualista, es otro cantar. Pero acá no hay duda de que somos monistas moderados, desde nunca hay dudas. Entonces, a mí me parece que este fallo no nos lleva a ratificar eso, porque no es necesario ratificarlo. Nos lleva a pensar que empieza a darse ese resorte de cambio que se va a ejercitar y se va a ejercitar durante unos años más y se va a, digamos, cristalizar en la reforma del 94. Pero el caso Jáuregui es un caso que en soledad nos permite mostrar cómo cambia la mirada de nuestro Estado en cabeza del Poder Judicial, en particular la Corte Suprema de Justicia, haciendo una modificación. Dicen, acá no se trata de ley posterior, de ley anterior, ley especial, de ley general. No, amigos, acá se trata de un caso en el que el recurrente dice que no se cumplió con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y yo, que soy la Corte, digo que sí cumplí. Profe. ¿Qué significa esto? Sí, dale, Daniela. Perdón, quiero ver si entendí. Entonces, no se le dio supremacía porque justamente lo que está haciendo es cumplir con lo que dice la Convención, pero a través de la ley. Claro, en realidad la Corte actuó, no tendría que grabar esto, me puedo ganar enemigos, pero no importa, actuó engañosamente. La Corte engañó a las partes y a la sociedad diciendo, cumplimos con la Convención. Mentira, no estaban cumpliendo con la Convención. De hecho, ¿perdón? No, que, bueno, básicamente igual todo lo que acaba de decir, profe, era el cierre que me tocaba, pero no importa. Que igual eso es lo que más critica Vidal Campos. Ay, Dios santo, lo spoileé a Brian. Que eso es lo que más critica Vidal Campos, de decir, el recurso extraordinario federal es limitado, o sea, no estás cumpliendo con la Convención, porque lo que te pide la Convención es una revisión amplia donde se pueda discutir los hechos, el derecho, y bueno, y todo eso. Ahora me acuerdo haber leído el caso. Bueno, pobre Brian, lo dejé sin palabras. No hay problema, no hay problema. ¿Puedo hacer una petición, profe? Igual utilizo el tiempo para eso. En el campus, en la parte de los trabajos prácticos que subieron, yo descargué de lo que eran los grupos, Fallo Martín y Fallo Industrias Químicas Merck. Yo lo abro y los dos es el Fallo Martín. Ah, o sea, mira, como que bueno. no está Industrias. Bueno, por lo menos a mí me pasó eso, no sé si le pasó como a otro Marcelo. compañero. No está el de hecho la culpa a Marcelo, pero por ahí lo mandé mal yo, qué sé yo. Bueno, después vamos a corregirlo, pero está bueno. Ahora lo voy a charlar con Marce y vamos a ver de corregirlo. No me drama, pues yo lo tengo en mi compu corregido, así que está todo bien. Pero gracias, Brian, por la aclaración. Bueno, a ver, hoy teníamos más trabajos. Cuando usted nos mandó la corrección al caso Martín, ahí nos tenía el título del otro fallo. Ahí Pero era el caso Martín, yo me acuerdo, porque el tema es este, ustedes me mandan los mails, ¿yo qué hago? Lo abro el archivo adjunto, lo guardo como, y ahí lo corrijo y después lo vuelvo a guardar y lo mando. Y se ve que corregí varios juntos y me equivoqué. Pero llegó, digamos, después vi que había hecho lío, pero por ahí se subió en el nombre mal, pero son dos diferentes, Brian, fíjate bien. Porque por ahí lo que estoy diciendo, Marina, es relevante para lo que vos estás planteando. Miremoslo y le cambiamos el nombre y ya está, no hay problema. Bueno, a ver, teníamos más trabajos para hoy, pero no nos dan los tiempos igual. Pero teníamos más trabajos. Pues, si no sí, nosotros teníamos lo de confort. Bien, bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Tenemos el grupo 8, artículos 75, 6 a 22. Claro, porque yo corregí varios más, porque aparte me falta Ekmetian con Sofovich, después me falta el trabajo del 75, inciso 22. Me está faltando la cuestión federal, de si la República Argentina es federal o no. Que hoy corregí el trabajo, digamos, y eso hay que exponerlo. Porque esta es la manera de aprender a través de la crítica que yo les pueda hacer. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a pedir un favor muy especial a 5 alumnos que seleccioné, que son brutales, que lo van a hacer con mucho ánimo seguro. Es lo siguiente, para la próxima clase tienen que ir a la página de la OMC, a un texto de la OMC, y en realidad tienen que dar clase por mí. Tienen que explicar los mecanismos de solución de controversias.
Profe, que no sea de mi grupo, que nosotros tenemos que exponer la clase que viene también. No es, pero es que lo armé especialmente este grupo. Ah, listo. Sí, especialmente, ya voy a decir los nombres. Es muy sencillito esto. Y Daniela, te anticipo que sos una de las elegidas. Entonces, esto es así, miren. Por ejemplo, negociaciones directas, lo toma un alumno. La siguiente etapa otro, la siguiente etapa otro, la siguiente etapa otro, la ejecución otros. ¿Entienden? Por eso son 5. ¿Está bien? Digo los nombres. Bautista. Daniela Bota. Rodrigo. ¿Dónde está Rodrigo? Acá, ¿yo? Sí, vos. Rodrigo Arencibia. Arencibia. Muy bien. Franco Alberti, que vamos a utilizar tus conocimientos económicos, y Lucas Crosato. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que vamos a utilizar ese pragmatismo para que se pueda hacer una crítica sin ninguna vergüenza sobre el sistema de solución de controversias, sobre los mecanismos de solución de controversias de la OMC. No prometo ser políticamente correcto, profesor. No me interesa que sean políticamente correctos, me interesa que sean entonces de 10. adecuados. Entonces, sí. ¿Puede repetir la consigna? O sea, somos 5 y cada uno tiene que explicar. Sí, ya cada uno tomó nota o repito los nombres. Cada uno sabe, pero repito por las dudas. Bautista. ¿Que Bautista se me fue? Bueno, se enterará después. Bautista, si no le mandan un mensajito a Bautista. Profe, Daniela perdón. Bota. ¿Cómo? Bautista. Una pregunta, profe, perdón. Un minuto, voy a decir los nombres. Daniela Bota. Rodrigo Arencibia, Franco Alberti, Lucas Crosato. Se juntan y ¿qué tienen que hacer? Tienen primero recomendación de alguien que ha caminado este camino, valga la redundancia. Lean individualmente los mecanismos de solución de controversias. Chicos, les veo caras como diciendo, uy, este nos haga... Son 2 carillas. Profe, esto está en la página de la OMC, ¿no? Está en la página de la OMC, no precisas ir a otro lado, pero si querés profundizar en otro lado, tenés el de la doctora Negro. Un libro, sí. Pero en la página de la OMC está clarísimo, y aparte después vas a tener mi aporte, porque ahora les voy a decir cómo los voy a ayudar. A ver. Perdón, una última cosa. El grupo 10, o sea, yo estoy en el grupo 10, exponemos el viernes, no hay ningún problema, o sea, puedo exponer igual, va a dar el tiempo, digamos. No creo, porque exponen conmigo nada más. Ah, cierto, no, está bien, dije cualquier cosa. Ahí exponemos el martes nosotros. Exacto, entonces. Listo, ya está. Pero, profe, no entendí. Yo expongo el martes Teclán con mi grupo. Sí, perfecto. Ah, listo. Eso tiene que ser todo rapidito. A ver, listo. Esto es así. Leen ustedes individualmente los mecanismos de solución de controversias, ¿sí? Y después se comunican. Dense un día, 2 para leer. Más no les va a llevar, chicos, pues son 2 carillas. Está incluso hecho un cuadro sinóptico. Un diagrama del proceso de solución de diferencias. Totalmente, está buenísimo. Para mí es súper claro eso. Entonces, pero si quieren ir a bibliografía, obviamente. Entonces, ustedes lo leen y después se hablan. Y dicen, che, bueno, yo me sentí más cómodo con este, con aquel, y van armando, ¿sí?, el esquema para la conversación con el resto. ¿Y eso sería para el martes? Para el martes van a empezar ustedes, así terminamos OMC. Ah, listo, perfecto, está bien. ¿Está bien? Y obviamente a este grupito especial, que se lo llamo los elegidos, tienen mi colaboración directa, me mandan por privado y yo les respondo las dudas que tengan en forma inmediata, sea el día que sea, no hay ningún problema. ¿Está bien? ¿Sí? Aparte del 10, por supuesto, Daniela, que no me olvidé, no dejé de escuchar esa parte. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? Hoy faltaron exposiciones, pero bueno, está bien, vamos a hacerlas el martes que viene. Después le voy a pedir a Marcelo que me lo ordene esto un poco, como para que podamos hacer todas las intervenciones. Recuerden que todo están diciendo sus compañeros, se sube al campus en el trabajo que yo corregí, y luego de eso es material de estudio. Esto le llamamos trabajo colaborativo. Todo esto que investiga un grupo le sirve a todos, y así se van ayudando todos mutuo y recíprocamente, y es más fácil llegar al parcial. ¿Ok? ¿Sí? Les mando saludos. Chao, buenas tardes. Buena semana, profe. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Profe. Sí, decimos, está bien. 2 minutos, si no sé si tienes clase.
Yo estoy, disculpe, muy breve, yo estoy cursando la materia, no se sabe, pero salgo tarde del trabajo, estoy saliendo a las 5, la verdad que me había anotado, porque pensé que podía arreglar con mi jefe salir antes, entrar temprano y salir antes y llegar acá. Bueno, eso no está sucediendo, así que yo sigo igual cursando, pero bueno, quería que supiera eso, que bueno, si yo llego a abandonar le voy a avisar, porque la verdad que se me hace bastante complicado ir en el colectivo escuchando, es complicado, no es lo mismo para mí, no estoy acostumbrado a tener clases así. Así que nada, era decir de eso. Una pregunta, Octavio, perdóname que yo me meta en tu vida. No, ¿Vos a qué hora llegás? Estoy llegando a las 6. A las 6. Yo sabés que creo que no tenés que pensar en dejar. Yo creo que tenés que pensar en estos términos. Cuando llegás a las 6, te prendés. Después escuchás las clases, cuando tenés un minuto a la noche, y cualquier duda que te nazca, ¿me la preguntás? No, sí, es que eso es lo que estoy haciendo. El tema es que, bueno, la participación se ve, viste, opacada, porque trato de a lo mejor meter algún bocadillo, viste, pero no es lo mismo, porque... No, tengo un muy buen concepto de vos, me parece que es un tipo muy despierto, es un tipo que has participado cuando has podido, has brindado tus opiniones, digo, no, olvídate de eso, quédate tranquilo. A ver, me parece que pasa más por una cuestión de autoexigencia con una vara muy elevada, y a veces, amigo Octavio, hay que adecuarse a una realidad de vida, ¿eh? Yo al menos no quisiera que abandones. ¿Cuánto te queda para recibirte? Yo la verdad es que lo que más quiero es hacerla porque la verdad es que me gusta particularmente cómo explicás. O sea, la del viernes, los temas todavía no fueron los que más me interesaron, pero explicás muy bien, posta. No, esto, nada, no lo dije de última. Pero la verdad es que me llama eso, nada más. Pero bueno, comentarle eso, que bueno, no se me está dando, pero bueno, estoy viendo de que me lo aprueben, digamos. ¿Cuántas te quedan para recibirte? Estoy haciendo ahora 5, me queda el práctico y 2 materias. O sea, si meto estas 5, el práctico y 2 materias. Hacé el esfuerzo, mirá las clases de la hora que perdés, cualquier cosa me preguntás por privado, como hago con todo el mundo, te voy a contestar y vamos llevando la materia. Sí, obviamente para el día del parcial sabés que tenés que estar, pero ahí te podés tener el día por ley, digamos. Sí, por ley, eso lo vamos. Pero bueno, era simplemente eso y bueno, nada más. Quédate tranquilo. Dale. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima. Chao, Octavio. Nos vemos la próxima.